Para finalizar con la sección de concentraciones expresadas en porcentajes, lo que hace falta ver es qué sucede cuando tengo unas unidades de concentración y que se me pide expresarla de otra manera, es decir, interconvertir entre unidades. Por ejemplo, puede ser masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Entonces, para hacer ese tipo de cálculos, lo que he puesto es acá las 13 formas de expresar esa concentración, cómo puedo calcularla. Puedo calcular en términos de masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Esas tres expresiones las utilizaremos entonces. Bueno, aquí hay un ejercicio que está relacionado directamente con eso. Entonces, lo que me solicita es, a partir de una disolución con una unidad de concentración que es 15% masa en masa, ¿cuánto sería la concentración si la expresase en masa-volumen? Bien, entonces, tengo una concentración masa-masa y me piden una masa-volumen. Y noten que aparece un dato adicional que vamos a necesitar ahí, que es la densidad de la disolución, 0,98 gramos por mililitro. En la segunda parte del ejercicio, que tiene un segundo inciso, me pide que esa misma concentración de 15% masa-masa la exprese ahora en volumen-volumen. Y para eso me dan un dato adicional, la densidad del soluto, 1.1 gramos por mililitro. Entonces vamos a empezar en el orden en que están expresados los ejercicios. Lo primero que se me solicita es entonces, vamos a empezar con la resolución de la parte A. ¿Cuánto es la concentración? Masa en volumen. Entonces lo que vamos a hacer para llevar una especie de orden es, vamos a volver a expresar la manera de cálculo. El porcentaje masa en volumen es igual a los gramos de soluto entre los mililitros de disolución multiplicado por 100. Entonces la forma de cálculo es relativamente simple. Fíjense que para hacer ese cálculo lo que voy a necesitar son los gramos de soluto y los mililitros de disolución. Y bueno, multiplicarlo por 100 y se acabó el ejercicio. Allí el detalle es que no me dan como tal el componente soluto y el componente disolución de manera expresamente directa, sino que para eso me dan las unidades de concentración masa-masa. Entonces lo que vamos a hacer primero es interpretar este valor de concentración masa-masa. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos desagregarlo en sus componentes? ¿Cuál es el significado de una disolución que es 15% masa-masa? Eso significa, en términos generales, como dado que es un porcentaje, masa, puse volumen aquí, sería masa-masa. ¿Qué significa 15% masa en masa? Ok, significa que tengo 15 gramos del soluto disueltos en 100 gramos de disolución. Bien, que eso es información que la extraemos a partir de lo que significa un porcentaje masa-masa. 15% son 15 de un total de 100. Y como es masa-masa, expresamos esos dos valores en términos de gramos. Aquí, de acuerdo a eso, ya disponemos entonces, una vez que interpretamos cuánto soluto hay en el total de disolución, sabemos entonces que tenemos 15 gramos de soluto. Conocemos ese factor de allí. Lo que no conocemos del todo es precisamente los mililitros de disolución. No sabemos cuántos son los mililitros de disolución en esa que es 15% masa en masa. Pero sin embargo, no conozco cuántos son los mililitros, pero sí conozco cuántos son los gramos. Y para eso me dan un valor adicional de densidad que me va a permitir convertir los gramos de disolución en mililitros de disolución. Entonces esto tengo que convertirlo a mililitros de disolución. ¿Okay? Como es un cálculo que tengo que hacer de gramos a mililitro, está relacionando esas dos formas de expresión, gramo-mililitro. Para eso es precisamente que me aportan ese dato adicional de densidad de la disolución. ¿Y por qué la de la disolución? Porque lo que estamos queriendo saber es cuántos son los mililitros de la disolución. Entonces la densidad que uso es la de la disolución. Entonces vamos a expresar eso de forma matemática. ¿Cómo calculamos nosotros o cómo utilizamos la expresión de la densidad para convertir cosas? Lo primero es escribir la ecuación de la densidad. La densidad es una relación de masa entre un volumen y puedo utilizarla para cualquier componente o para la mezcla total. Como estamos hablando de la disolución, vamos a ponerle un subíndice a cada una de esas variables que indique la disolución. Entonces la densidad de la disolución es igual a la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. Ahora,
Vamos a fijarnos un momento qué vamos a hacer con esa ecuación, que es simplemente una ecuación matemática. Esta ecuación me permite interrelacionar la densidad con la masa y el volumen. Y bueno, casualmente tengo el valor de la densidad de la disolución, tengo una masa, pero no conozco el volumen en mililitros. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa expresión para calcular el volumen de la disolución. Esto que está aquí se convierte en una incógnita que necesito resolver. Vamos a mandar esto, entonces para despejarlo, lo vamos a mandar a multiplicar y la densidad la vamos a mandar a dividir del lado derecho. Una vez que hacemos entonces ese despeje, vamos a tener lo siguiente: el volumen de la disolución va a ser igual a la masa de la disolución entre la densidad de la disolución. Ya tenemos entonces nuestra ecuación despejada, que me permite calcular los mililitros de disolución dada una cantidad de masa y dada su densidad. Sustituimos valores numéricos ahora. Empezamos por la masa de la disolución. Dijimos que eran 100. Entonces sustituimos aquí 100 gramos de la disolución y abajo la densidad de la disolución, 0,98 gramos por mililitro, 0,98 gramos entre mililitro. Y vamos entonces a hacer ese cálculo. Primero empezamos con las unidades, cancelamos gramos con gramos, la única unidad que me queda son mililitros, que pasa para arriba. Entonces el resultado final, ya yo lo he hecho previamente para ahorrar un poco el tiempo de video, y esto nos da 102 mililitros. Entonces el volumen de la disolución son 102 mililitros. Ahora, como ya me generé ese volumen de la disolución que estaba expresado en gramos, ya puedo hacer la sustitución acá. Vamos a quitar entonces esto que era como algo que no conocemos y le vamos a poner ahora sí un check. Para calcular porcentaje volumen, ya tengo los términos que necesitaba. Vamos a hacer entonces la sustitución. El porcentaje volumen se calcula como la masa en gramos del soluto, y dijimos que son 15 gramos. Entonces vamos a poner aquí 15 gramos. Y abajo los mililitros de la disolución, que de 100 gramos se corresponde a 102 mililitros. Entonces aquí ponemos 102 mililitros multiplicado por 100. Eso me da numéricamente, una vez que lo resolvemos, multiplicamos 15 por 100 dividido entre 102. Yo tengo, según el cálculo previamente realizado, un total de el porcentaje masa-volumen igual a 14,7% masa-volumen. Vamos a escribirlo mejor. Masa-volumen. Este es el resultado de la primera parte de nuestro ejercicio. Bien, si se fijan, hay una segunda parte. Esa me pide que lo lleve hasta unidades de concentración, volumen. Entonces voy a abrir aquí un espacio para continuar con la segunda parte, con la parte B. Vamos a decir que resolveremos la parte B. Y allí lo primero que vamos a hacer antes de iniciar con hacer ningún tipo de cálculo, vamos a fijarnos en lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la concentración, volumen. Entonces vamos a copiar la ecuación de concentración, volumen, que es precisamente esta que está acá. La copiaremos entonces. Porcentaje volumen es igual a los mililitros de soluto divididos entre los mililitros de disolución multiplicados por 100. Bien, eso ya es una muy buena guía porque yo sé cuáles términos voy a ocupar para obtener este resultado. Necesitaré los mililitros del soluto, que lo puedo buscar allí. Bueno, no sé cuántos mililitros son, pero sí sé que eran 15 gramos. Y voy a necesitar los mililitros de disolución, que eso sí lo calculé previamente. Lo calculé en 102 mililitros. Entonces, de aquí voy a necesitar estos dos datos. El primero ya lo tengo, los mililitros de la disolución. Los calculé previamente cuando resolvimos la parte A. Lo que no hemos todavía resuelto es cuántos mililitros tenemos de soluto. Entonces vamos a abrir aquí un espacio y calcularemos los mililitros de ese soluto. Vamos a utilizar ese mismo espacio que está ahí. De hecho, quizás lo vamos a hacer abajo para guardar un poco más de distanciamiento. Entonces, según la definición que nosotros pusimos antes, teníamos en la relación de 15% masa-masa, 15 gramos de soluto en 100 de disolución, que esos 100 de disolución eran iguales a 102 mililitros de disolución.
Ahora, lo que necesito entonces es saber este soluto, cuánto sería en mililitros, para poderlo poner precisamente en esta posición. ¿Ok? Necesito convertir los 15 gramos de soluto a mililitros de soluto. Una relación gramos-mililitro. Nuevamente, aparece un dato por aquí que me sugiere el tipo de procedimiento de cálculo que tengo que hacer. ¿Qué es la densidad? Si no viniese allí, no habría forma de calcularlo. En este caso nos lo están dando. Los mililitros del soluto. Y vean que estamos hablando, la densidad del soluto, porque lo que quiero convertir son a mililitros de soluto. No puedo tener disolvente si ocupo soluto, o disolución si ocupo soluto. Estamos hablando del mismo componente. Como es mililitros, una relación gramo-mililitro, y vamos a utilizar la densidad, entonces colocaremos la fórmula de densidad primero. Entonces, tal como hicimos en el caso anterior, densidad es una relación entre masa y volumen. Eso es algo invariable porque es la definición propiamente de densidad, usando el ρ para la variable de densidad. Y como estamos hablando del soluto, le vamos a poner un subíndice soluto para identificar muy bien cada variable y no equivocarnos a la hora de transcribir el valor numérico. Entonces aquí vamos a poner soluto, aquí vamos a poner soluto y aquí vamos a poner soluto. La densidad del soluto es la masa del soluto entre el volumen del soluto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que queremos calcular? En esencia, queremos obtener los mililitros de soluto, es decir, cuánto volumen hay de soluto. En otros términos, lo que significa, queremos obtener ese volumen de soluto en mililitros. Para eso disponemos de un valor de masa del soluto y disponemos de una densidad del soluto. Entonces lo que hacemos es despejar. Esta va a ser mi incógnita a despejar. Vamos a mandar nuevamente a multiplicar el volumen del soluto a la densidad y vamos a dividir la densidad abajo. Cuando hacemos eso, el despeje queda de la siguiente manera. El volumen del soluto es la masa del soluto entre la densidad del soluto. ¿Ok? Mandamos a multiplicar el volumen y a dividir la densidad y queda entonces expresado en esos términos. Una vez que tenemos eso, ya sabemos cómo calcular el volumen del soluto en mililitros, simplemente sustituyendo estos dos términos. Vamos en el primero, en el que está en la parte superior. Masa del soluto, bueno, ya hemos determinado que eran 15 porque era un 15% en masa. Bueno, la masa son 15. Entonces ponemos aquí 15 gramos y abajo vamos a poner la densidad, como estamos hablando del soluto, la densidad del soluto, 1,1 gramo entre mililitro. Entonces aquí ponemos 1,1 gramo dividido mililitro. Siguiente cosa que hacemos, el cálculo. Empezamos con las unidades, cancelamos gramo con gramo. Las unidades finales me quedan expresadas en términos de mililitros, en términos de volumen. Bien. Ahora sí, una vez que la tenemos expresada en términos de volumen, sabemos aquí que el resultado final va en ml. Y resolvemos la parte numérica. 15 entre 1.1, resolvemos eso con la calculadora. Yo lo he hecho previamente para ahorrar tiempo. Eso da 13,6. ¿Qué significa ese resultado? Que el volumen del soluto es 13.6 mililitros. Entonces ya podemos poner eso acá. Habíamos calculado en la parte A que el volumen de la disolución es 102 y ahora en esto acabamos de calcular que el volumen del soluto también 15 gramos se corresponden a 13,6 mililitros. Ahora sí, volvemos entonces a la ecuación desde donde empezamos. Empezamos con la definición de porcentaje volumen-volumen. Arriba los mililitros del soluto y abajo los mililitros de la disolución. Ahora ya puedo quitar esta crucita o asterisco que puse ahí y decir es un valor numérico que ya obtuve a través del uso de la densidad. Lo que resta, lo que falta es sustituir valores numéricos. Vamos a sustituir primero los volumen del soluto, los mililitros, 13.6. Entonces aquí ponemos 13,6 dividido entre el volumen de la disolución previamente calculado a 102. Entonces esto sería 102 y lo multiplicamos por 100, el 100 que viene en la fórmula, por ser un porcentaje. Resolvemos entonces la parte numérica y eso nos da un total de 13,4%, porque estamos calculando porcentaje volumen-volumen. Entonces 13.4% volumen-volumen. Estas serían las unidades y ese es el resultado final de la parte B. ¿Okay? Ahí están las dos partes.
Ese es el procedimiento meticuloso, un poco extendido y que es, digamos, de manera expresa, paso por paso. Hay algunas maneras que se utilizan como atajos, no son muy recomendables porque quizás son un poco memorísticos, pero son atajos que nos permiten hacer esos cálculos sumamente rápido. Son iguales porque matemáticamente significan lo mismo, o sea, se pueden utilizar. Sin embargo, dependen un poco más de la memoria. Lo voy a explicar brevemente por si a alguno le resulta muchísimo más fácil. Se hace de la siguiente manera. Si nosotros tenemos esas tres unidades de las que hablamos, porcentaje masa-masa, y lo queremos pasar a masa-volumen, lo que tenemos que hacer es, está expresado aquí de manera esquemática, multiplicar por la densidad de la disolución, que es un dato que me tendrán que proporcionar. Si quiero pasar de masa-volumen a volumen-volumen, tengo que dividir por la densidad del soluto. Puedo ir en sentido inverso también, esto gráficamente me ayuda a verlo así. Si tengo unidades de volumen-volumen y quiero pasar a unidades de masa-volumen, tengo que multiplicar por la densidad del soluto. Y si de masa-masa, de masa-volumen a masa-masa, dividir por la densidad de la disolución. Ahora vamos a expresar entonces el cálculo cómo sería de rápido si lo hacemos siguiendo este esquema. Y resolveremos este mismo ejercicio, nada más que lo haremos entonces de esta manera sin tener que ir desagregando la disolución, convirtiendo un componente y luego convirtiendo otro componente, sino aplicando de una vez la fórmula. Repito, esta forma también es válida, simplemente depende un poco más de la memorización, pero funciona igual. Entonces, nuestro ejercicio en versión resolución rápida, utilizando esta manera esquemática, sería lo siguiente. Quiero partir de una disolución que es 15% masa-masa y la quiero convertir a porcentaje masa-volumen. Eso es lo que indicaba la parte A de nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Que voy a pasar de masa-masa a masa-volumen. Lo que tengo que hacer es multiplicar por la densidad de la disolución. Entonces, vamos a agarrar ese 15% masa-masa y lo multiplicamos por la densidad de la disolución. Eso es un dato del que tengo que disponer y dice que es 0,98. Entonces lo vamos a utilizar tal cual, 0,98, y el resultado final ya queda con el mismo valor numérico que obtuvimos antes, 14,7. Entonces esto es 14,7 y ya le ponemos porcentaje masa-volumen. ¿Okay? Entonces, sumamente rápido. Esto que está aquí concentra de alguna manera todo lo que hicimos acá para llegar a este procedimiento. Es exactamente lo mismo, nada más que resumido. Se puede utilizar. Vamos a hacer entonces la parte B. Para no enredarnos allí voy a utilizar otro color porque tengo poco espacio. Entonces en la parte, vamos a hacerlo abajo más bien, respuesta a la parte B. Y allí me piden, bueno, si ya tengo mi concentración de 14,7% masa-volumen, que fue el resultado de la parte A, y quiero llegar hasta el porcentaje volumen-volumen, entonces me fijo, ok, en la parte A pasé de masa-masa a masa-volumen y quiero llegar hasta aquí. Entonces lo que puedo hacer es tomar el resultado anterior de masa-volumen y dividirlo por la densidad del soluto para llegar al volumen-volumen. Entonces, repito el cálculo. Vamos a agarrar el porcentaje masa-volumen, puse volumen, masa-volumen obtenido en la parte A, y vamos a utilizar este esquema. Me dice que si yo lo divido por la densidad del soluto, voy a obtener el porcentaje volumen-volumen. Entonces vamos a dividir esto entre la densidad del soluto y la vamos a buscar. Tenemos aquí la densidad, es 1.1. Entonces dividimos esto entre 1.1 y el resultado final. De hecho, vamos a omitir un poco la parte numérica, la parte de unidades, para no confundir el cálculo. Entonces, 14.7 dividido entre 1.1, eso me da exactamente el valor de 13.4, que aquí sería 13,4%, y vamos a agregarle las unidades volumen-volumen, que es precisamente lo que me indica el esquema. Entonces, fijan, es un solo cálculo y llego desde aquí hasta acá dividiendo, de aquí hasta acá multiplicando por la densidad de la disolución y aquí dividiendo por la densidad del soluto. Esto ayuda entonces a expresarlo de manera sumamente rápida. Sin embargo, depende de la memoria. Entonces, si uno no se acuerda bien, puede que introduzca formas diferentes de cálculo que están equivocadas. Esto es la manera más formal, preferible. Sin embargo, entonces podemos utilizar algunos
atajos. Bien, excelente. Con esto terminamos entonces la parte de unidades de concentración expresadas en términos de porcentajes.